Nada explota, nada se derrumba drásticamente. Lo que ocurre es mucho más peligroso para cualquier sistema basado en certezas absolutas. Una simple pregunta surge en la mente de un niño y nadie puede borrarla después. Un detalle mal explicado, una respuesta demasiado ensayada, una regla que no se ajusta a la realidad. Así comienza un cambio profundo, uno que ya está en marcha, silencioso, continuo e invertible. En este video comprenderás por qué cada vez más niños se alejan de la religión sin ira, sin rebeldía y sin necesidad de confrontación, simplemente siguiendo la lógica hasta donde ésta los lleve. El contexto es nuevo, pero el detonante es antiguo, la curiosidad. La diferencia radica en que, hoy en día, ya no se puede contener fácilmente. Los niños crecen en un mundo donde cualquier respuesta se puede comparar en segundos, donde versiones contradictorias de la verdad coexisten en la misma pantalla. Cuando un sistema de creencias rígido entra en contacto con este entorno de acceso ilimitado a la información, algo inevitablemente se rompe, no con ruido, sino con claridad, y una vez que esa claridad aparece, nunca desaparece. Durante décadas, cuestionar la religión significó desafiar a la familia, a la comunidad y, en muchos casos, al concepto mismo de moralidad. Hoy, cuestionar es simplemente pensar. Los niños ven a adultos debatir ideas religiosas sin miedo, sin castigo y, lo más importante, sin consecuencias sobrenaturales. Ven a personas viviendo bien, siendo éticas, solidarias y realizadas sin ninguna creencia religiosa. Esto crea un contraste difícil de ignorar y abre una brecha que muchos padres nunca imaginaron que se haría tan grande. El gran punto de inflexión ocurre cuando el niño se da cuenta de algo incómodo. La fe cambia según el lugar de nacimiento. En un país, una religión se considera la verdad absoluta. En otro, la misma creencia se considera errónea. Cuando esta percepción se arraiga, la noción de certeza divina empieza a tambalearse. Si la verdad depende de la geografía, quizá no sea tan absoluta después de todo. Esta pregunta no pretende ser irrespetuosa, se basa en la lógica. Aquí reside el propósito central de este contenido, no atacar creencias, sino revelar el mecanismo detrás de este distanciamiento silencioso. Mostrar con claridad y sin exagerar por qué la próxima generación no rechaza la religión por odio, sino simplemente porque ha dejado de tener sentido en el mundo en el que crecen estos niños. Y lo que sucede después es algo que pocos adultos están realmente preparados para afrontar. La religión siempre ha dependido de la repetición. Las historias que se cuentan con frecuencia se vuelven sagradas. Las reglas repetidas durante generaciones se convierten en verdad. El problema es que la repetición ha perdido su poder. Los niños de hoy no solo escuchan, sino que verifican. Cruzan información, investigan fechas, buscan evidencia histórica y hacen algo que antes era poco común: comparar versiones. Cuando descubren que muchos eventos considerados sagrados carecen de fundamento fuera del propio texto religioso, la duda deja de ser abstracta y se vuelve concreta. Las preguntas también han cambiado de nivel. Ya no se tratan de obediencia, sino de constancia. ¿Por qué un ser considerado amoroso amenazaría a las personas con sufrimiento eterno? ¿Por qué exigiría adoración constante? ¿Por qué crearía seres imperfectos solo para castigarlos por esa imperfección? Estas preguntas no surgen como provocación, sino como consecuencia natural del razonamiento. Y cuando las respuestas ofrecidas son vagas, evasivas o se basan únicamente en la fe, la confianza comienza a desmoronarse. Otro punto crucial es el entorno social en el que se encuentran inmersos estos niños. Interactúan a diario con personas de apariencia, identidad, orientación y pensamiento diferentes. Aprenden empatía incluso antes de aprender la doctrina. Cuando se encuentran con enseñanzas religiosas que excluyen, juzgan o devalúan a ciertos grupos, sienten que algo anda mal.
La idea de amar al prójimo siempre que se sigan ciertas reglas revela una contradicción difícil de justificar para una mente joven que ya comprende el valor de la inclusión. Mientras tanto, el mundo real sigue presentando sus propios dilemas. Las tragedias ocurren, las injusticias se repiten, las catástrofes no dejan víctimas. Los niños ven a los adultos rezar y al mismo tiempo ven que los problemas persisten. En algún momento, alguien pregunta por qué esperar la intervención divina cuando la acción humana parece ser lo único que realmente cambia las cosas. Esta pregunta no está cargada de cinismo, sino de observación honesta. El resultado no es una rebelión abierta contra la religión, es algo mucho más profundo, la indiferencia. La religión deja de ser el centro de significado y pasa a ocupar un espacio periférico. No se combate, se ignora. Los niños no sienten la necesidad de luchar contra algo que simplemente ya no resuena con sus experiencias, sus preguntas y sus visiones del mundo. Antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios: la curiosidad lo cambia todo. Veamos cuántas personas notaron este mismo movimiento silencioso ocurriendo a su alrededor. Durante mucho tiempo, las instituciones religiosas controlaron casi por completo la narrativa sobre la moral, el sentido de la vida y el origen del mundo. Este control fue impuesto no solo por la autoridad espiritual, sino también por la ausencia de alternativas accesibles. Hoy en día, este monopolio ya no existe. Un solo video que explique claramente la evolución puede desmantelar años de enseñanza dogmática. Un análisis sereno de las contradicciones internas de un texto sagrado puede tener más impacto que cualquier sermón apasionado. Y lo más inquietante para estas instituciones es que esto ocurre sin una confrontación directa. Los niños ya no necesitan aceptar respuestas predefinidas porque no están aislados de una sola fuente de autoridad. Ven debates entre científicos, filósofos, historiadores y gente común que cuestiona ideas religiosas sin miedo, castigo ni culpa. Este contacto constante con diferentes formas de pensar enseña algo poderoso. Discrepar no destruye el mundo. Pensar diferente no conlleva castigo. Y sobre todo, dudar no es sinónimo de falta de moral. A medida que este contacto se intensifica, surge otra inquietante constatación. Muchas respuestas religiosas no resisten ni siquiera un análisis mínimamente riguroso. Al confrontarlas con evidencia, datos históricos o explicaciones científicas consistentes, se basan en el misterio, la autoridad o la tradición. Para una mente joven, acostumbrada a ver los problemas resueltos mediante la lógica y la investigación, esto suena a una regresión intelectual. Otro factor decisivo es la exposición a la diversidad de vidas posibles. Los niños observan a personas vivir con propósito, ética y felicidad sin afiliación religiosa. Ven que el carácter no depende de la creencia y que la bondad no necesita la supervisión divina. Esta comprensión silenciosa desmonta una de las ideas más repetidas a lo largo de la historia, que la moralidad nace de la religión. Cuando la realidad contradice el discurso, éste pierde su poder. Y entonces ocurre algo curioso. La religión deja de parecer peligrosa o prohibida y empieza a parecer anticuada. No es ofensiva ni amenazante, simplemente no se ajusta al funcionamiento del mundo actual. Y cuando algo deja de parecer relevante, no hay que combatirlo, simplemente se deja atrás. Uno de los pilares más defendidos de las tradiciones religiosas siempre ha sido la idea de que, sin la fe, la humanidad estaría moralmente perdida. Pero lo que ocurre ahora apunta en la dirección opuesta. Los niños reciben una educación emocional. Aprenden sobre la empatía, los límites, el consentimiento, la responsabilidad y las consecuencias reales de sus propias acciones. Estos valores no se presentan como mandamientos divinos, sino como herramientas prácticas para la convivencia humana.
Esta forma de aprendizaje cobra sentido porque está conectada con la experiencia directa. No depende de promesas futuras ni de amenazas invisibles. La ética se entiende como algo que protege a las personas reales, aquí y ahora. Y cuando la moral deja de estar ligada al miedo al castigo eterno, se vuelve más sólida, no más frágil. Otro punto que empieza a llamar la atención de los niños es el uso recurrente de la culpa y la vergüenza como mecanismos de control. La idea de sentirse constantemente inadecuado, pecador o indigno hasta recibir el perdón crea un ciclo emocional difícil de justificar racionalmente. Cuando un niño se da cuenta de que este ciclo no es lógico, sino emocional, el vínculo empieza a romperse, no por rebeldía, sino por instinto de supervivencia. El lenguaje religioso también empieza a sonar distante. Conceptos como pecado, salvación y alma no forman parte del vocabulario cotidiano de estos niños cuando hablan de justicia, bienestar o felicidad. Estas palabras pertenecen a otra época, a otra forma de organizar el mundo. Cuando un sistema depende de un vocabulario que ya no se comparte, empieza a desaparecer sin necesidad de ser derrocado. Quizás el aspecto más revelador de este cambio sea este. Muchos niños no se están volviendo ateos por profundas convicciones filosóficas. Se están volviendo indiferentes. La religión no es algo que rechacen activamente, es algo que simplemente ya no figura entre sus prioridades. Y esta indiferencia silenciosa y constante podría ser la transformación más definitiva de todas. Durante generaciones, la religión ocupó un lugar de autoridad incuestionable. Cuestionar a los líderes espirituales se consideraba una desviación, una debilidad o una amenaza. Hoy en día, esa autoridad se está desmantelando no mediante ataques directos, sino mediante la exposición constante. Los niños presencian escándalos que involucran a líderes religiosos, instituciones que acumulan riqueza mientras predican humildad y estructuras que defienden abusos en nombre de la preservación de la fe. Estas contradicciones no pasan desapercibidas, incluso cuando no se discuten abiertamente. El impacto de esto es profundo, porque la religión siempre se ha presentado como un referente moral superior. Cuando quienes ocupan esa posición actúan de forma inconsistente, el discurso pierde legitimidad. No es necesario que alguien le explique el problema a un niño, basta con que lo observe. La diferencia entre lo que se predica y lo que se practica se vuelve ineludible, y la confianza se erosiona gradualmente. Además, la idea misma de autoridad basada en textos antiguos comienza a cuestionarse. Los niños aprenden desde pequeños que el conocimiento evoluciona, que las explicaciones pasadas se han corregido y que los nuevos descubrimientos transforman nuestra comprensión del mundo. Cuando se dan cuenta de que ciertos libros se consideran infalibles a pesar de reflejar una visión limitada de su época, el respeto automático se transforma en análisis crítico. Este análisis no se caracteriza por el desprecio, va acompañado de una pregunta sencilla. ¿Por qué deberían aplicarse estas reglas hoy en día? Cuando no hay una respuesta convincente que vaya más allá de la tradición, el argumento se debilita. La autoridad deja de ser algo heredado y se convierte en algo que debe ganarse, y muchos sistemas religiosos no logran esta transición. El resultado es un distanciamiento silencioso. No hay una ruptura drástica ni declaraciones públicas, solo un distanciamiento gradual, casi imperceptible. La religión sigue existiendo, pero ya no ocupa el centro de las decisiones, los valores y la identidad de estos niños a medida que crecen. A medida que la autoridad religiosa pierde fuerza, otra forma de explicación cobra fuerza. Los niños crecen aprendiendo sobre el funcionamiento del cerebro, la evolución y la relación causa-efecto. Ven que las emociones se pueden estudiar, que los comportamientos tienen explicación y que los problemas complejos se pueden investigar sin recurrir a lo sobrenatural.
Esto no elimina el misterio de la vida, pero cambia nuestra perspectiva. Cuando conceptos como la conciencia y la personalidad se comprenden como procesos vinculados al cerebro, las viejas ideas sobre el alma y la esencia inmutable empiezan a parecer innecesarias. No porque hayan sido refutadas en un debate específico, sino porque dejaron de ofrecer algo que no pudiera explicarse de otra manera. La ciencia no promete consuelo eterno, pero ofrece una claridad progresiva, y esto resuena en una generación acostumbrada a aprender cómo funcionan las cosas. Las tecnologías emergentes también desempeñan un papel importante en este cambio. La inteligencia artificial, la realidad virtual y los avances en neurociencia están alterando la forma en que los niños piensan sobre la identidad, la elección y el libre albedrío. Cuando ven que se predicen comportamientos, se influyen emociones y se analizan decisiones, las explicaciones sobrenaturales parecen cada vez más fuera de lugar en este nuevo panorama. Este cambio no crea un vacío existencial, como muchos temían. Al contrario, los niños encuentran sentido en las relaciones reales, en la creatividad y en la resolución de problemas concretos. Aprenden que el propósito no necesita imponerse desde afuera, se puede construir. Esta idea es liberadora porque pone la responsabilidad y la posibilidad en sus propias manos. Y aquí es donde surge una nueva pregunta aún más silenciosa que las anteriores. Si todo esto puede entenderse, vivirse y sentirse sin religión, ¿cuál es exactamente el papel que aún desempeña? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, pero, una vez planteada, cambia por completo la trayectoria de quien la formula. Contrariamente a lo que muchos imaginaban, esta transformación no se produce mediante confrontaciones directas dentro de las familias. No hay discusiones acaloradas en la mesa, ni declaraciones dramáticas de ruptura. Lo que existe es un nuevo silencio, casi imperceptible. Los niños siguen participando en rituales por respeto, por costumbre o para evitar conflictos, pero internamente ya se han distanciado. Aprenden desde pequeños a separar la presencia física del compromiso intelectual. Los padres suelen creer que la tradición se transmite simplemente porque el comportamiento externo permanece igual. Pero internamente, algo ya ha cambiado. La creencia ha dejado de ser internalizada y se ha convertido en una actuación. Esta diferencia es sutil, pero definitiva. Cuando la fe se convierte en un rol a desempeñar y no en una convicción viva, ya ha comenzado a disolverse. Este distanciamiento silencioso se produce porque los niños no ven ninguna ventaja en convertir la duda en confrontación. No quieren convencer a nadie ni que los convenzan. Simplemente siguen adelante. La religión no se percibe como un enemigo al que combatir, sino como algo que pertenece más a la generación anterior que a la suya. Y lo que pertenece al pasado rara vez evoca un sentido de urgencia. Con el tiempo, esta actitud genera un efecto acumulativo. Se plantean menos preguntas, existe menos implicación emocional y se atribuye menos significado a los símbolos. La religión permanece presente en el entorno, pero ya no influye en decisiones importantes ni define valores fundamentales. Se convierte en un trasfondo cultural, no en un eje de identidad, y es precisamente esta ausencia de conflicto lo que hace que el proceso sea tan difícil de percibir. No hay resistencia visible que combatir, solo un distanciamiento gradual, educado e irreversible. Para cuando alguien finalmente se da cuenta, el cambio ya se ha producido. A medida que estos niños crecen, comienzan a construir su identidad con base en diferentes puntos de referencia. Ya no se preguntan ¿en qué creo?, sino ¿quién soy? ¿Y cómo afectan mis acciones a los demás? La moral deja de ser un conjunto de reglas externas para convertirse en una responsabilidad interna. Esta transición es silenciosa, pero profundamente transformadora. Aprenden sobre los sesgos cognitivos, sobre cómo se forman las creencias, sobre la influencia del entorno y la repetición.
Cuando comprenden que la fe puede explicarse como un producto cultural y psicológico, deja de ser sagrada y se convierte en objeto de análisis. La creencia no desaparece mediante el ataque, sino mediante la comprensión. Otro factor importante es cómo las fechas, los rituales y las celebraciones cambian de significado. Las festividades religiosas se transforman en reuniones familiares. Las bodas empiezan a valorar los compromisos humanos, no las bendiciones sobrenaturales. Las despedidas se convierten en celebraciones del recuerdo, no en promesas de reencuentro eterno. Los niños perciben este cambio incluso cuando nadie lo verbaliza. Esto crea una sensación curiosa. La religión sigue existiendo, pero sus pretensiones sobrenaturales se relegan, mientras que solo subsiste el aspecto social. Cuando esto sucede, surge la inevitable pregunta, aunque rara vez se diga en voz alta, si todo lo que importa puede existir sin la creencia, ¿por qué mantener la creencia? Esta pregunta no necesita respuesta inmediata, simplemente necesita existir, y cuando lo hace, altera la forma en que la próxima generación se posiciona en el mundo, cómo educa a sus hijos y cómo entiende el concepto de verdad. El impacto de esto no es inmediato, pero es profundo y acumulativo. En algún momento, estos niños crecen lo suficiente como para mirar atrás y ver la religión no solo como una creencia personal, sino como un fenómeno histórico. Aprenden, dentro y fuera de la escuela, cómo los sistemas religiosos se han utilizado para justificar guerras, esclavitud, persecución, control social y desigualdad, no como excepciones aisladas, sino como patrones recurrentes. Esta comprensión transforma por completo el marco de la fe. Deja de ser sagrada por definición y se contextualiza. El impacto de esto es silencioso, pero profundo. Cuando un niño se da cuenta de que muchas reglas morales consideradas eternas surgieron en contextos violentos y desiguales, empieza a cuestionarse si estas reglas aún tienen sentido en un mundo diferente. La idea de que un sistema creado en tiempos brutales sea la mejor guía para una sociedad compleja e interconectada suena, como mínimo, improbable. Esta perspectiva histórica también revela algo inquietante. Siempre ha habido personas que creían con la misma convicción en ideas que hoy parecen absurdas. Siempre ha habido certezas absolutas que no han resistido el paso del tiempo. Al comprender esto, la fe deja de parecer un ancla segura y comienza a aparecer como un capítulo más en una larga secuencia de explicaciones humanas a lo desconocido. Otro elemento crucial es comprender que esta transformación no es individual. Los niños y jóvenes empiezan a notar que no están solos en sus dudas, su desapego y su indiferencia. En conversaciones informales, comentarios en línea o simples observaciones, se dan cuenta de que muchas personas piensan igual, incluso sin organizarse como movimiento. Esto crea una sensación de normalidad que acelera aún más el proceso. La duda, entonces, deja de experimentarse como un defecto personal y comienza a reconocerse como una consecuencia natural de vivir en un mundo con más información, más contexto y menos miedo. Y cuando el miedo desaparece, el retorno a la creencia se vuelve cada vez más improbable. El mayor error al intentar comprender este cambio es tratarlo como una rebelión. No lo es. Lo que está ocurriendo es una salida silenciosa, continua y casi educada. No se está persuadiendo a los niños a abandonar la religión, simplemente no se les está persuadiendo a quedarse. La diferencia es crucial. No hay retórica incendiaria ni líderes que guíen la salida. Solo hay una creciente ausencia de razones para quedarse. Cuando estos niños se convierten en adultos, muchos no sienten la necesidad de etiquetarse. No se presentan como si estuvieran en contra de nada. Simplemente viven sus vidas basándose en lo que pueden observar, probar y comprender. Encuentran sentido en las conexiones reales, en la creación, en la contribución social. La idea de propósito no viene de afuera, impuesta, sino de adentro, construida.
Esta generación comprende que el pensamiento crítico no elimina los valores, sino que los fortalece, que vivir sin creencias sobrenaturales no conduce al caos, sino a la responsabilidad, que la bondad no necesita la supervisión divina para existir. Cuando ven a personas religiosas y no religiosas actuando igual de bien o de mal, la asociación automática entre fe y virtud se disuelve por completo. Lo más sorprendente es que muchas de estas personas no sienten que hayan perdido nada. No hablan de vacío espiritual, sino de claridad. No hablan de crisis, sino de alineación. No han cambiado las viejas respuestas por cinismo, sino por mejores preguntas. Y estas preguntas los acompañan sin angustia, porque ahora forman parte de quienes son. El futuro que se perfila no es uno de conflicto abierto ni de guerras culturales interminables. Es un futuro de transiciones tranquilas, de tradiciones que perduran como cultura, no como verdad absoluta, de niños que crecen aprendiendo a pensar antes de obedecer, a cuestionar antes de aceptar, a comprender antes de creer. Si te resultó útil este contenido, aprovéchalo ahora para... Deja un me gusta, suscribir y activar la campana, porque esto ayuda a que este tipo de reflexión llegue a más personas que también están tratando de comprender estos cambios silenciosos que ya están sucediendo a nuestro alrededor. Hay algo que diferencia a esta generación de prácticamente todas las anteriores: el permiso interno para no saber. Los niños crecen comprendiendo que no tener todas las respuestas no es un fracaso, sino un punto de partida. No sienten la necesidad de llenar vacíos con explicaciones sobrenaturales solo para aliviar la ansiedad de lo desconocido. Aprenden que la incertidumbre es parte de la realidad y que vivir con ella es más honesto que enmascararla con frágiles certezas. Esta libertad intelectual lo cambia todo. Cuando un niño se da cuenta de que no necesita defender una creencia para justificar su existencia, su pensamiento se expande. Las preguntas dejan de ser amenazas y se convierten en herramientas. La curiosidad ya no es algo que se deba contener, sino fomentar. Y un sistema que depende del silencio y la obediencia empieza a perder terreno en una mente entrenada para investigar. Otro punto crucial es que estos niños aprenden a separar el significado de lo sobrenatural. Encuentran profundidad en los momentos humanos, ayudar a alguien sin esperar recompensa, crear algo desde cero, comprender una idea compleja, sentir verdadera empatía. Estas experiencias tienen peso emocional y valor existencial sin necesidad de la validación divina. Lo sagrado deja de estar confinado a lugares específicos y se hace presente en las experiencias de la vida real. Con esto, la idea de la verdad también se transforma. La verdad deja de ser algo aceptado y se convierte en algo construido, probado, revisado y mejorado colectivamente. Los niños aprenden que cambiar de opinión ante nuevas evidencias no es señal de debilidad, sino de madurez. Y esta postura choca directamente con los sistemas que se presentan como inmutables. La pregunta que empieza a formarse, casi imperceptiblemente, es simple y devastadora. Si pensar libremente me hace más consciente, más empático y más responsable, ¿por qué renunciaría a ello? Esta pregunta no exige una respuesta inmediata, simplemente se instala. Y una vez instalada, redefine todo el camino. Lo que presenciamos no es un colapso repentino, sino una transición histórica. La religión no desaparece de la noche a la mañana, está siendo desplazada. Se aleja del centro de las decisiones, las identidades y las explicaciones fundamentales del mundo. Permanece como patrimonio cultural, como tradición familiar, como memoria colectiva. Pero ya no ocupa el lugar de la verdad incuestionable para un segmento creciente de la población. Los niños que crecen en este entorno no se perciben como parte de una ruptura radical. Para ellos, esta forma de pensar es simplemente normal. No sienten que estén abandonando algo sagrado porque nunca interiorizaron esa sacralidad de la misma manera.
El mundo en el que nacieron ya era diverso, conectado y cuestionador, y sus mentes fueron moldeadas para desenvolverse en ese entorno. Cuando estos niños crecen, el efecto se multiplica. Crían a sus hijos con menos miedo y más honestidad. Les enseñan a hacer preguntas antes de aceptar respuestas. Demuestran que los valores se pueden enseñar sin amenazas, que la ética puede existir sin dogmas, que el significado se puede construir sin promesas de eternidad. Y esto crea un ciclo difícil de revertir. Lo más importante es comprender que esto no es una crisis moral, ni un vacío espiritual colectivo. Es una reorganización. La gente sigue buscando significado, pertenencia y propósito, simplemente encontrándolos en otras partes, en conexiones reales, en el conocimiento, en la responsabilidad compartida. La humanidad no está perdiendo algo esencial, está redistribuyendo allí donde deposita su significado. El futuro que se vislumbra no es ruidoso, no se compone de constantes confrontaciones ni grandes pronunciamientos. Se compone de decisiones silenciosas, mentes libres y mejores preguntas. Un futuro en el que no es necesario convencer a los niños de no creer, porque nunca aprendieron a creer sin comprender primero. Y una vez que la comprensión se convierte en la norma, no hay vuelta atrás en el silencio.